2.700 kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A la Distancia Podcast. Yo soy Crisia. Y yo soy Jimena, y queremos compartir con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí y a mí, y estamos seguras que te pasan a vos también. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de tu podcast favorito, A la Distancia, y como siempre aquí estamos sus anfitrionas, Crisia desde Atlanta y Jime está en Costa Rica, Jime, pero tenemos una nueva location. Sí, bueno, ahora estoy ubicada en Guanacaste, son un poquito menos de los kilómetros que normalmente eran, ahora son como 2.600, pero bueno, es un poquito menos. Y bueno, muy feliz, hoy es un episodio muy interesante y bueno, Cri, cuénteme, hoy ¿qué tenemos para hoy? Jime, hoy tenemos una invitada especial, hoy nos acompaña María José, pero le decimos Mari o Vieji. Ella es diseñadora publicitaria y se enfoca en animación digital, pero en su tiempo libre le gusta pintar y salir a cantar karaoke, igual que a mí. Hoy nos va a compartir su historia de duelo con respecto a su hermano. Entonces, Mari, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada con mi primer podcast, mi primera colaboración. Entonces, pues nada, esperemos que todo nos salga bien y podamos pasar un rato bonito. Te fijo. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Bueno, además de esa introducción que hizo Cri, la Vigi es como mis mejores amigas, soy amiga de ella hace como 10 años más o menos, entonces también para mí es muy bonito que ella esté acá y pues que cuente esa historia. Entonces, el tema de hoy, pues Jime y yo hemos vivido muertes inesperadas de familiares. Nos tocó vivir, obviamente, de pues abuelos que obviamente la mayoría de la gente ha pasado. Y una vez también perdimos inesperadamente a una tía, siendo muy joven, lo cual fue un proceso súper duro para todos de procesar y aceptar. Y pues hoy Mari nos va a contar sobre la historia de su hermano. Entonces, Mari, si lo que entiendo un poco es que usted perdió a su hermano, el cual estaba súper joven. Correcto, sí. Eso fue en el 2011. O sea, ya sí ha pasado bastante tiempito. Mi hermano tenía 22 años, estaba a punto de cumplir 23. Estamos hablando que el accidente sucedió en octubre y él cumplía los 23 en noviembre. Entonces, y fue así como... Fue un accidente de carro, un accidente de tránsito. Exacto, fue un accidente de tránsito como alrededor de las 3 de la mañana. Y pues fue horrible, la verdad. Ese día recuerdo como que mi mamá nos levantó como a las 3:30 de la mañana, subió corriendo desesperada las escaleras de mi casa a despertar a mi hermano mayor y a mí, yo soy la menor, él era el hermano del medio. Uh-huh. Y subió así corriendo, desaforada y gritando como a Marcelo le pasó algo, tuvo accidente, y todos como locos levantándonos, pero ¿cómo, verdad? Como, pero uno le dicen un accidente y uno piensa, ¿me entiende? Como que no es algo tan grave, ¿verdad? Sí. Es lo primero que uno piensa, como, bueno, dice, rompió una pierna o algo así, ¿verdad? Jamás te vas a imaginar como que eso que se ve todos los días te va a pasar a vos. Entonces, nos levantamos, llegamos de una a emergencias del Calderón. Para ese entonces eran como las 4 de la mañana. Y en el hospital fue así como pasen, ¿verdad? Eso nunca pasa en un hospital. Siempre lo dejan a uno esperando. Es como una mala indicación. Entonces desde ahí fue como, sí, desde ahí ya era como, está muy raro, ¿verdad? Y justo íbamos entrando y él lo iban como moviendo en la camilla y fue como, fue muy impactante. Y luego como, bueno, la espera y como que, o sea, hay hubo un momento en donde todos nos sentamos, ¿verdad? Así, a esperar a ver qué iba a pasar,
iba llegando mi papá, ya iba llegando mi abuela, iba llegando diferentes personas cercanas a nosotros para ver qué estaba pasando. Y en ese momento sale un doctor y dice que Marcelo tuvo muerte cerebral. Entonces que ya no había nada que hacer, ¿verdad? Y mi mamá estaba como en shock. Sí, Mi claro, que mamá no lo lo que podía creer. preguntó, o sea, mi mamá lo primero que preguntó fue como, ¿y para donar los órganos? Y mi abuela se quedó como, y todo el mundo como que nadie lo había asimilado. Y ella ya estaba preguntando eso. Fue como muy Pero tal vez extraño. simplemente fue Porque toda... como el mismo shock que fue lo que pensó, digamos, como que obviamente en ese momento también no estaba como, no lo había procesado y fue lo que, pues lo que le salió, digamos, me imagino. Correcto, digamos, y mi abuela fue una que le costó, o sea, habíamos pasado todo el día en el hospital y ella todavía no entendía que mi hermano, como se decide donar los órganos, dejan el cuerpo como, ¿verdad? Como conectado, ¿verdad? Sí, Para que como todo siga todavía funcionando, vivo, ajá, exacto. entre comillas, entonces sí, lo trasladan a cuidados intensivos para preservar los órganos, ¿verdad? Pero mi abuela sí le costó mucho, era como, pero lo tienen cuidados intensivos, él se va a poner bien, no sé qué, es como, no, mi abuela, o sea, ya, o sea, le dieron muerte cerebral, ya no hay nada que hacer, está ahí como por los órganos, pero nada más. Mari, y ahora que usted menciona eso, yo siento que pues yo trabajo en neuro y pues yo he vivido eso con pacientes y familias, en realidad, yo no sabía esa historia suya, que muchas veces es como muy confuso em, es muy confuso para la familia entender que es como una muerte cerebral por lo mismo que usted decía lo de su abuelita, de que ella lo veía a su hermano Lo ve Marcelo, ahí. pues vivo, exacto, lo veía vivo, Sí, como conectado con el respirador y todo, y como que no se entiende. Y yo siento que en realidad que eso es una de las pues muertes más difíciles como de aceptar, porque por el claro. hecho de que todo lo demás parece vivo, aunque pues el cerebro en sí no. Entonces, no me imagino de verdad, o sea, lo duro que tuvo que haber sido para, o sea, para todos, pero especialmente como tal vez alguien como su abuelita que tal vez como que no podía entender el concepto de lo que estaba pasando. Sí, claro, o sea, y fue, o sea, a ella le costó muchísimo y porque después nos pasan a despedir uno por uno, ¿verdad? Nos pasan a la sala a despedirnos de él. Y ella como que no, o sea, igual, por esto que decís, o sea, él seguía digo, respirando, digamos, entre Ujú, comillas. ujú, ujú. Y ella decía, pero no entiendo, no entiendo. Y así fue hasta que ya entregaron el cuerpo y demás. Sí le costó mucho ese proceso. Bueno, ese día la última vez que yo lo vi, me acuerdo súper bien que estábamos todos en la cocina, con todos me refiero a mi mamá, mi hermano mayor y yo, los que vivimos en esta casa. Eh, y él era como un viernes o sábado, la verdad no recuerdo qué día era, y fue como, bueno, voy a salir, ahora vengo, chao, ¿verdad? Y fue así como, bueno, chao, ¿verdad? O sea, ni siquiera, ¿verdad? Uno dice, me hubiera encantado un abrazo, me hubiera encantado despedirme, Ujú. me hubiera encantado, pero bueno, los hubieras no existen. Sí. Y también eso es una parte muy importante hay que hacer las cosas cuando uno las siente, porque uno nunca sabe cuándo es la última vez que va a ser una persona realmente. Ujú. Eh, y bueno, él se fue y efectivamente sí, ese día él estaba haciendo un alto en la galera, como al frente de la bomba ahí en Curry. Y en eso que estaba haciendo ese alto, venía una Land Rover, no, un Discovery, sí, y le dio, el señor venía tomadísimo, venía como con el equivalente a como al litro y medio de whisky en la sangre, o sea, te había Uy, tomado todo santísimo. y se quedó dormido y le dio al carro de mi hermano, que era un Hyundai, el Antra, viejito, como eso es como el 90 y algo. Ujú. Y la parte de atrás del carro de mi hermano no, o sea, no existía. Ya, Ah, bueno, ese le chocó carro, por detrás. ajá. Entonces, ¿Se lo que, imagina el lo que impacto? a Marcelo, mi hermano se llamaba Marcelo, fue el latigazo, fue lo del cinturón, eso fue, este,
de lo que lo mató, ¿verdad? Como familia nos tranquiliza el hecho como de que no sufrió, ¿verdad? Porque a uno no le gusta pensar como que sufrió, sino que sí fue eso, fue el impacto, y en el hospital se le veía el morete, todo el cinturón marcado. Y bueno, por esta persona que casualmente era una persona que era alcohólica, tenía años sin tomar, y casualmente esa noche recayó y se llevó a mi hermano, ¿verdad? Sí, obviamente son las cosas que Y qué uno, mal, que porque uno, la verdad a veces, o sea, yo creo que más de uno ha agarrado un carro con algunos tragos de más, y la verdad que andar un carro uno tomado es como andar una pistola cargada, la verdad. Sí, Porque uno claro. no sabe si en el camino se te va a subir todo, si vas a llegar y todo bien, que has manejado ahí como con algunos tragos y todo tranquilo, pero y no sabes qué puede pasar ese día, no sé, que tomaste algo diferente o qué sé yo. Entonces sí es exponerse, y no te expones solo a vos, sino que expones a personas inocentes, ¿verdad? Ajá. Y a toda Mari, la familia. sí. Y digamos, ¿y usted cómo se siente, digamos, ya ahora, eh, 13 años después, más o menos, creo que me dijo en el 2011, más o menos, Ujú. este, ¿cómo se siente usted al respecto, digamos, cuando usted piensa en esa persona, en ese señor que fue el que le chocó a su hermano y se lo llevó? ¿Usted tiene, ya ha llegado a un punto ahora que tiene como paz, o tiene rencor en su corazón contra ese señor? ¿O cómo se Vieras siente? que, vieras que nunca sentí ni rencor ni odio hacia esta persona. Eh, Puedo decir que mi familia, nadie tampoco sintió ese rencor, porque, porque siento yo como que, o sea, tenía que pasar. O sea, siempre pensamos como que tenía que pasar. Mi mamá, de hecho, cuando en la misa de mi hermano era bien fiestero también. O sea, pudo haber sido él, pudo haber sido hasta mis papás, hasta yo, ¿me entiende? no, Sí, perdón, espérese, dame la dime. palabra. No, y yo me acuerdo, una vez, yo me acuerdo una vez que yo estaba con doña Marcela hablando sobre esa historia, que estaba ahí en la casa de la Vigi, nos pusimos a hablar sobre eso, y yo me acuerdo que ella me dijo que cuando a ella llamaron a contarle que hubo un accidente y que había alcohol de por medio, que ella pensó que era Marcelo el que estaba tomado. Entonces vea que, o sea, Ujú. como es la vida, Ujú. digamos, o cómo funcionan las cosas, que obviamente, bueno, como dice la Vigi, lastimosamente, y por la razón que sea, es algo que tenía que pasar, pero sí que, o sea, en ese caso pues fue Yo siento que no casualmente al es, revés. yo siento que no es algo que uno deba juzgar, ¿verdad? Porque, o sea, son cosas que pasan, son errores que la gente comete. O sea, hasta yo he cometido ese error. Muchas No, personas que conozco han cometido ese error. O sea, todos, o sea, yo creo que todos en realidad hemos, o sea, porque yo también, todos hemos llegado a un momento en que uno dice como, uy, o sea, no tuve que haber manejado. Y como dice usted, o sea, a todos nos ha pasado, y a cualquier persona le puede pasar, pero obviamente al estar en su situación, yo siento que para mí personalmente hubiera sido demasiado difícil no tener ese rencor y esa ira y odio contra esa persona. Entonces, digamos que más bien demasiado bien por usted y por su familia, porque yo siento que eso también probablemente, eh, y facilitó que el proceso de sanación y de aceptación fuera más fácil o más rápido, no sé, me imagino. en realidad nunca lo tuvimos, tal vez porque como Marcelo era bien fiestero, Ujú. ¿verdad? Que los tres eran más fiestero. Yo creo que también por eso nunca se juzgó, ¿verdad? Sí. Igual mis papás en aquella época también eran bien fiesteros, entonces obviamente sí, es feo. Incluso, bueno, la parte de todo esto de legal, ¿verdad? El que se encargó fue mi papá, porque del lado de nosotros no queríamos ni saber quién era, no queríamos verle ni la cara, porque no queríamos que el día de mañana yo me tope a esta persona Ujú, ujú, y saber quién es, ¿sabes? Prefiero, si lo tengo a ujú, la par, prefiero no saber quién es, ujú. porque es irrelevante. O sea, no hay nada que, que, que me devuelva a mi hermano. O sea, ya lo que pasó, pasó. No ganamos nada, resintiendo, odiando o buscando a esa persona y llenándose uno
de odio, porque en realidad no ganas nada con eso, nada te lo va a devolver. Sí. No, demasiado buen punto en realidad, pero como, o sea, como demasiado maduros, no, o sea, no Madurez. maduros, sino como centrados ustedes, no sé, sí, no sé cuál es la palabra, de aceptarlo de esa manera, porque yo siento que, yo no sé usted, Jime, pero yo siento que, o sea, yo hubiera tenido como demasiado, no sé, odio en mi corazón contra Sí. esa persona. No, posiblemente sí yo también hubiera sentido ese odio y legalmente posiblemente hubiera querido que esa persona se muera en la cárcel, pero siento que lo que ellos, o digamos, la vieja y su familia, creo que lo que están haciendo es que simplemente están entendiendo por el hecho como que tal vez como dice la vieja, mi hermano era súper fiestero, pudo haber sido él. Entonces creo que están, o Sí, que hubiera sido al revés. en el momento vieron Sí, la situación de una forma como tan realista, digamos, como que ese pudo haber sido más bien al revés mi hijo quien mata a alguien, digamos, en el caso de doña Marcela. es Entonces que no creo que eso es estábamos como en como, posición de juzgar. exacto, o sea, como que se metieron tanto eso en la cabeza o lo vean tan así que lograron manejar la situación de esa forma, que realmente yo diría que es la minoría, porque muchas veces, aunque usted sea lo que sea, usted siempre apunta, usted siempre juzga, usted siempre tal cosa, y ellos no lo hicieron en ese caso, aún así en una situación tan Ujú. fuerte. Entonces, realmente, pues, ese Sí. aspecto muy bien por usted y por su familia, porque eso también les va a traer paz y posiblemente les facilitó un poco el proceso esto o simplemente aprender a vivir con eso, porque eso pues nunca se supera realmente. Entonces creo que esa actitud y esa forma de pensar ante esa situación les ayudó a ustedes a vivir más en paz, hasta con el hecho de no querer ver a la En persona. realidad. Sí, creo Sí. que fue lo más sano, honestamente. Ujú. Digamos, yo sí, al principio sí sentí curiosidad por decir, pero ¿quién fue? ¿Quién es esta persona? Y Ujú. lo buscaba por Google y todo, ¿verdad? Y no sé, la vida nunca me apareció, nunca vi ninguna foto, nunca, o sea, más allá del carro, eh, no supe nada más, sabíamos quién era, en qué trabajaba, qué hacía, pero nunca le vi la cara. Y hasta hoy por hoy, Sí. nunca. Mari, y digamos, cuando se pierde a alguien, porque como lo mencioné cuando empezamos a hablar, que, que sea como sea, cuando uno pierde a alguien que uno sabe que está más cerca de la muerte, como por ejemplo con los abuelos, que es como las únicas personas que uno en realidad se imagina que están como más cerca de la muerte. Uno, obviamente uno sabe, está consciente que en cualquier momento cualquier persona se puede morir, pero cuando hay ese tipo como de muerte inesperada, uno pasa como por varias etapas, o sea, que uno pasa como por etapa de shock, como decía usted, su abuelita en el hospital, después pasa como una etapa como de negación, de que no puedo creer que eso está pasando, esto no puede ser cierto, después está la tristeza, la aceptación, y después llega uno a un punto en que uno tiene como esa calma, como esa paz de que uno ya llega a entender de que eso tal vez tuvo que haber pasado como usted dijo que tal vez fue la situación para su hermano. Entonces, digamos, con esas diferentes etapas que mencioné, shock, negación, tristeza, aceptación y calma, ¿cuál cree usted que fue como la etapa en la que usted estuvo más pegada, en la etapa como que a usted le costó mucho salir de esa etapa para poder mover a la siguiente? No sé si mi pregunta está muy larga. Es que vieras que, a ver, pasé por shock, pasé por negación, que yo dije, en cualquier momento va a entrar por esa puerta, ¿verdad? No ha Mm. pasado. Y después de eso, puchica, al yo ver a mi mamá tan mal, lo pausé mi duelo totalmente. Entonces, ¿A qué se refiere porque con eso? el que no podía, no quería que mi mamá me viera llorar o no podía Ah, ok. llorar porque no quería que me viera mal, Ujú. porque ya tenía suficiente como para que estuviéramos todos en una casa, todos tristes, ¿verdad? Ajá. Entonces asumí el rol como de, incluso lo que hice fue como, me pasé al cuarto de él, pasé todas mis cosas al cuarto de él, como para que ella evitara ver ese cuarto Vacío. vacío. Eh, Como que empecé como a hacer ciertas tareas así, Ujú. tras bambalinas,
pero por mi mamá, no por mí. Y sin embargo, algo que me ayudó ya después como a comprender y a ir lidiando con mi duelo y también como tratando de sostener a mi mamá, fue pensarlo como una gran lección, la verdad. Y que la muerte de mi hermano no fuera algo en vano, sino que fuera una gran lección para mí, y la gran lección que creo que se convirtió en mi modo de vida, y me considero una persona muy feliz, y yo digo que mi felicidad se la debo a él todos los días, muchas gracias. No, Y es el vivir mi vida como si fuera la el última. último, porque es como lo que vos decís, no era una persona que estaba enferma, que uno decía, bueno, sí, verdad, que uno se va preparando en ese duelo, no era una persona que ya estaba vieja, no era, o sea, éramos cualquiera de nosotros que salió y no volvió, así, ya, no era como que andaba buscando el peligro o algo así, no. Sí. Entonces, creo que el gran honor que se le puede hacer a las personas que uno quiere que se van así es vivir una mejor vida y tratar de entender por qué uno está aquí, qué puedo mejorar, qué puedo hacer mientras estoy aquí. Creo que es como algo que me ayudó demasiado a pasar ese dolor y a no hundirme así como en la depresión, y aprender a vivir con eso, porque al final es como lo que decía Jimmy, o sea, no es algo que se supera, la muerte no se supera nunca, nada más aprendes a vivir con eso y aprendes a calmar ese dolor. Pero sí, es muy feo. Sí, o sea, no, de verdad que ni siquiera me puedo imaginar, pero algo que usted dijo ahora que me gustó mucho fue el hecho de que usted dijo como que a usted le hubiera gustado poder darle como un abrazo o un beso, poder haberse despedido de él. Y yo siento que a veces uno comete el error de que uno Da por toma sentado. como take for granted, exacto, da por sentado la vida y que uno va a tener a las personas siempre acá. Digamos que es algo que por lo general, digamos, tal vez yo podría ponerme a trabajar, especialmente, digamos, como con mi esposo, que a veces, no sé, me da chicha algo que él hace y yo, bueno, chamo, al trabajo, después lo veo. Y como que eso de que uno en realidad uno no sabe si uno va a volver o esa persona va a volver, y como tomar conciencia de, como dice usted, o sea, hacer que todos los días sean como el último día y tratar a las personas que uno ama de igual manera, porque yo siento que para mí en lo personal, o sea, lo peor que me puede pasar es perder a alguien que yo amo. Y como papá, y usted probablemente se acuerda que papá siempre nos decía, si hay alguien que se tenga que arrepentir, Que no que sea no uno. sea usted. Ajá, entonces es algo que de verdad que uno tiene como que, o sea, estar como más consciente Sí, de porque que no, o sea, todos los días son una bendición, porque uno no sabe si uno los va a tener mañana. y es que y es vacilón porque eso Totalmente. es como No, una frase como demasiado cliché de la vida. O sea, uno siempre lo dice, como es que hay que vivir la vida como si fuera su último día, pero la mayoría de personas, y lastimosamente vamos a lo mismo, que uno a veces, o sea, que nadie escarmienta por cabeza ajena. O sea, nadie, todo el mundo sabe que esa frase existe, quién sabe cuánta gente la tiene tatuada, pero nadie realmente lo vive de verdad, porque no es algo como que usted ya realmente vivió. ¿Me entiende? Que usted realmente dice, pucha, en serio eso puede pasar en un segundo. Que como dice Cris, que uno va por sentado las cosas, pero realmente yo creo que todos seríamos más felices si todos realmente viéramos la vida de esa forma, sin tener que pasar por una situación como ese tipo de cosas. Sí, claro, digamos, yo siento que con eso yo encontré, es muy irónico porque encontré como la clave de la felicidad en el momento más triste y más horroroso de mi vida, y es cuando yo le pude dar una enseñanza a eso tan trágico, ¿verdad? A ese trauma que se estaba viviendo. O sea, yo dije, yo le puedo encontrar el lado bueno a absolutamente todo. Sí, 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 ya ¿Entendés? Si cualquier le cosa puedes para encontrar algo ustedes. bueno, algo que no tiene solución, como la muerte, entonces eso es lo que trato de hacer, obviamente. O sea, uno tiene días malos, obvio, ¿verdad? Sí. Tampoco es que anda feliz todo el día, todo el tiempo. Pero la clave está en buscar
la enseñanza del por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto, qué tengo que aprender. Quería tal cosa, no lo tengo, es porque tal vez no estoy lista todavía para, pero va a llegar o no lo necesito realmente. Entonces, como enfocarse en lo que tengo, en qué puedo hacer, si está bajo mi control, no está bajo mi control. Entonces, chao, no me voy a detener en algo que no puedo controlar, que no está en mí. Si está en mí, ok, sí, démosle cabeza, pero si no, que sea lo que tenga que ser. Y digamos que usted prácticamente me acaba de responder una pregunta que yo le tenía, que era que ha aprendido usted, digamos, de usted misma en este tiempo. Entonces, digamos que yo siento que como que esa fue como su respuesta, como de que aceptar como las cosas que se tienen y estar feliz con lo que hay, digamos, y no estar como con esas ganas de algo más, porque al final de cuentas usted no sabe si va a tener un mañana. Sí, claro, y es que a veces uno es como súper fan de cargar cosas que no necesita, de cargar cosas que ni para qué, que ni al caso. Entonces, em, cuando uno aprende a soltar y a dejar lo que ya no sirve, lo que ya pasó y dejar el pasado en el pasado, uno aprende a viajar ligero y a caminar con tanta paz y con tanta calma que nada lo atrasa a uno, la verdad. Y digamos que ahora que usted dice eso, este, em, que dejar el pasado en el pasado. Yo siento que eso es algo súper interesante, no solo como en situaciones de duelo cuando se pierde a alguien, pero Jimé, o sea, si nos vamos a pensar como en la vida cotidiana del día a día, yo siento que a veces uno jala muchas cosas de antes que uno ya tiene como que de verdad como superarlo y seguir la vida, digamos, con cosas pequeñas, tal vez como, no sé, que Jimmy y yo, por decir algo, o sea, nunca peleamos, pero por decir algo, que un día nos peleamos y que yo todavía me acuerde, como es que Jimmy ese día me dijo tal cosa, o, ¿me entiende? Como estar enojada por cosas que pasaron antes y uno nunca al final como que llega a superarlo y a seguir la vida, porque uno siempre está Sí. pensando en lo que pasó. Lo que quiero decir es que esa forma en que la vieji está viendo las cosas y que la forma en que logró ver las cosas a raíz de esa situación, yo siento que es admirable al 100%, porque mucha gente Ujú, agarra una claro. actitud negativa o sin ir muy largo, digamos. Mi mamá cuando se le murió la hermana, que también fue de una forma inesperada, sí adoptó una actitud un poco más de rebeldía y que así como de una forma, no es como que se amargó la vida, pero sí tiene ciertas cosas que su forma de pensar le cambió después de ese Negativa. momento, de forma un poco más negativa. Entonces siento que ahora que la Vigi nos cuenta esta historia y la forma en que ella logró sacar algo positivo de algo tan negativo, yo siento que es 100% admirable y que demasiada poca gente tiene esa capacidad Definitivamente. de poder llegar a eso. Entonces, obviamente con todo el amor y con toda la sinceridad del mundo, no sé, la felicito, vieji, o sea, eso es de admirar y mucha gente debería adaptar eso hasta con la más mínima cosa o pequeña cosa, porque de verdad esa capacidad que usted tuvo ante eso, muy poca gente la tiene. Muchas gracias, vieji, ¿verdad? La verdad que honestamente no sé cómo lo logré. No Ujú. sé, supongo que obviamente uno es un cúmulo de experiencias, ¿verdad? Em, y al final es decisión, o sea, todo es decisión. Nada más es Ujú. ponerle y seguir ahí. Pero digamos, hablando un poco de eso, como de qué tan positiva ha sido usted y todo lo que ha hecho para poder, como decir, darle la vuelta a la tortilla y poder ver la situación de un poco más positiva, sea como sea, un proceso de duelo al perder a una persona querida, a una persona cercana, es un proceso que no es lineal y es un proceso que no tiene lógica. Entonces, por ejemplo, no sé si usted tiene alguna situación en la que usted, por ejemplo, un día ha estado feliz de la vida, se acuerda de su hermano con mucho cariño y tal vez al día siguiente o tal vez más tarde en ese mismo día le agarra como tristeza o lo extraña o digamos, ha tenido como ese high and low, como
en el proceso del duelo o ya llegó un momento en su vida donde ya no se siente así? No, o sea, hay días de días, hay veces que me da la llorona, o sea, en la noche, así de la nada, que tal vez vi algo, incluso 3 años después, hay días en que llego y me meto al Facebook a ver y leer los comentarios y ver las fotos, y yo digo, uy, perdón, mi Vito. perrito. Vito. Y o sea, también a veces me entra la Lokis y a escribirle como a los amigos de él, como que me Sí, como cuente para algo tener de como él, un tipo de conexión o algo así. que me cuente algo de él, porque también una cosa que sí me dolió mucho en el duelo fue que me dolió mucho que los amigos lo conocieran más que yo. Como, como, Sí, como que usted tal vez no fuera tan cercana o algo así. exacto, como que mi última foto con él había sido como 2 años atrás, Sí. ¿sabes? Sí, salíamos, pero no, o sea, la verdad no era como, no sabía mucho de él. Entonces, eso me dolió bastante. Bueno, y obvio, o sea, yo ya estaba en la U, yo estaba en el colegio, entonces, digo, obviamente no había como, Sí, había un mucha gap. diferencia de edad. Por la diferencia de edad. Sí. Ujú. Entonces sí, como que buscaba mucho que la gente me contara momentos de él, como para yo hacerme una idea de la clase de persona y la clase de amigo que era. Igual, al ver cuando él muere y ver la cantidad de personas que estaban en esa iglesia, o sea, la gente ya no cabía ahí. O sea, te dice que era una muy buena persona. Claro. Y entonces como que tenía esa necesidad de recopilar historias y conocerlo a través de la gente, lo que yo no conocí. Entonces, a raíz de eso también, yo he decidido también ser más abierta, incluso hasta con mi mamá, que es la persona más importante. Hasta decido hasta salirme del closet en ese momento. O sea, tal vez ese fue como, tal vez mi etapa de rebeldía, quizás de decir, o sea, que me conozcan, porque si yo me voy, yo no quiero que le cuenten, o Exacto. que ella tenga que hacer esto que yo estoy haciendo, sino que lo sepa, y que sepa lo que tiene y lo que hay, y cómo es. Pero igual, vuelvo a lo mismo. Si eso no hubiera pasado, no sé qué persona sería ahorita, digamos. Muchas veces pasa eso, que hay situaciones que tienen que pasar para que uno aprenda algo, digamos, una lección de vida que tal vez uno no lo hubiera aprendido si esa situación no hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, en su caso, usted misma aprendió o quiso abrirse y compartir su vida y quién es deep down, profundamente, María José, con su familia y con su mamá, prácticamente por el hecho de usted haber perdido a su hermano. Sí, y es que imagínate, o sea, imagínate perder a alguien muy importante para vos y no honrarlo de ninguna manera. O sea, Sí, claro. o sea, para mí no tiene sentido. No tiene sentido hundirme en una depresión y no querer vivir más mi vida, porque al contrario, o sea, si no está esa persona, lo voy a honrar viviendo y siendo. Entonces, no tiene sentido para mí el no hacer nada y quedarme ahí con miedo, con enojo, con rencor, no sé. Sí, o como dice usted, que tal vez la muerte hubiera sido en vano si nada hubiera cambiado en su vida o en la vida de su familia, de sus hermanos, de su mamá. Exacto. A fin de cuentas, digamos, si cuando todos nos toque el momento de que ya nos tenemos que morir, uno quisiera que, aunque uno sabe que es algo natural, uno no quisiera que la familia sufra demasiado. O sea, yo quisiera como esto, digamos, que Marcelo, él quiere que ustedes estén felices y que sigan la vida y que por supuesto lo extrañen y demás, pero no quiere, él y nadie va a querer que uno más bien caiga en una depresión, sino lo contrario. Y pues eso también es lo que hizo la vieja. Y también creo yo que es muy importante, digamos, en mi caso yo lo hice sola, pero también hay gente que tal vez no puede sola, entonces
lo importante que es también hablarlo y buscar a alguien que me ayude a superarlo y no quedarme más bien ahí como, a mí mucha gente siento que cuando vive algo similar como que se lo guarda y se lo encierra porque piensa como que no tiene por qué compartir eso, o es un tema muy feo de hablar. Y más bien todo lo contrario, yo creo que más bien uno lo que tiene que hacer es como soltar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, hasta que ya hablarlo sea muy normal. Y digamos que eso era lo que quería preguntar como para ir cerrando el episodio de hoy, que era como, ¿qué consejo tiene usted como para alguien que esté pasando por lo mismo? Y tal vez a alguien que sea como que lo esté pasando frescamente, como que acaba de pasar, o alguien que se ha quedado, como decir, pegado en el pasado y no ha podido superarlo. Entonces usted mencionó hablarlo, entonces quizás, no sé, o sea, hablar, ir a terapia, hablar con alguien, o no sé si qué otra cosa que usted hizo o que usted vio a su familia, a su mamá o a sus hermanos hacer, que los ayudó a ellos como a aceptarlo y a poder superarlo y a seguir con la vida. Pues yo diría seguir con la vida, seguir, o sea, tratar de volver a la rutina, tratar, o sea, de seguir viviendo. Obviamente es súper complicado, ¿verdad? Demasiado difícil el llenar esos espacios, pero creo que si uno trata de volver a esa rutina y volver a adaptarse y seguir, creo que es como o sea, al final se va haciendo como más sencillo, ir haciendo como una transición muy suave, y permitirse los espacios de tristeza. E igual hay veces que uno se sentía feliz o se estaba riendo por algo y uno decía, uy, no, o sea, me va a morir mi hermano porque me estoy riendo, no puedo estar riéndome. Sí. No, o sea, permitítelo también, o sea, está todo bien. Las emociones dicen que duran 3 días, ¿no? Y son así, una curva, suben, bajan, a veces vienen, se van, y hay que permitírselas todas, no quedarse en ninguna de ellas, eso sí, no quedarse sentada en la tristeza, no quedarse sentada en la tristeza. Sí, está bien, me siento triste, pero bueno, suficiente tristeza, ya, vamos, la que sigue. Pero sí, la verdad, no tengo ningún consejo porque me da mucho miedo dar un consejo, porque siento que todos somos distintos. Hay personas que sanan solitos, hay personas que sanan rodeándose de todo el mundo. Entonces, creo que lo más que podría decir es mucha introspección. ¿Qué necesito? Ser muy honesto con uno en qué necesito y buscarlo, ir por eso. Yo siento que ahora que usted menciona eso, yo me acuerdo cuando nosotras, Jimmy y yo, perdimos a nuestra tía totalmente inesperadamente, que, que en algún momento estábamos hablando como de ella en familia y, y como que nos estábamos riendo de algo vacilón que había hecho ella o que había dicho ella. Y yo me acuerdo que fue la misma reacción que usted dijo, que especialmente nuestros abuelos y tías que dijeron como, ¿por qué se están riendo? Y tal vez es algo que es algo como de generaciones mayores, que tal vez como lo ven así, como algo como de respeto. Siento yo como que no puede estarse riendo porque acaba de morir alguien. Pero como decía usted, Mari, que, o sea, que es importante también como tener esa felicidad y como de recordar que esa persona tuvo una vida y que hubieron momentos muy bonitos y muy divertidos, vacilones, y que uno se acuerda de esos momentos con alegría. Entonces, como que uno tiene que darse la oportunidad de estar feliz y reír, aunque sea un momento triste o un proceso que sea, pues, de un poco devastador en realidad. Sí, totalmente, o sea, es permitirte sentir lo que sea que estés sintiendo en ese momento, eso es todo. No tenés que aparentar estar ahí hecho un puño de lágrimas por nadie, por caerle bien a nadie, o porque la gente piense que, uy, sí, ¿cómo sufrís? O sea, no, yo soy una persona que a mí me gusta sufrir en la intimidad de mi casa, digamos. No me gusta andar ahí por la vida llorando, diciéndole a todo el mundo que estoy triste. Pero
o sea, no tenés que demostrarle a nadie. No, creo que ese fue el mejor consejo que indirectamente dio, que es darse la oportunidad de vivir cada segundo en una situación así. Si está feliz, esté feliz; si esté triste, esté triste. Creo que eso es como un muy buen consejo. Y como dije anteriormente, definitivamente la actitud que tomó la vieja es de admirar, y creo que sale mucho aprendizaje de este episodio, la verdad. Y bueno, Vigi, de verdad, mil gracias por haber compartido esto, por estar aquí con nosotras. Me encantó, digamos, tenerla también de este lado formal en la amistad, digamos. Le agradezco mucho y no, o sea, pues salió bien, y ojalá que mucha gente, como dicen, jale para su saco, porque siento que sí dejó una gran enseñanza, la verdad. Sí, mucha enseñanza, Mari. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que también le haya gustado hablar con nosotras un ratito en la oscuridad. No. Sí, no, ya se me hizo de noche. Pero bueno, así, para que nadie sepa cuándo me fui. Bueno, Mari, muchas gracias. Jime, y entonces eso sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima, Jime. Hasta la próxima. Chao. Chao. Y como siempre, chicas y chicos, gracias por escuchar A la Distancia Podcast. Todos los miércoles episodio nuevo en todas las plataformas, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como A la Distancia-podcast.